Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Barros y vamos a ver la temática sobre olivicultura, ya entrando en esta segunda parte del año, en lo que tiene que ver con los cultivos específicamente. Así es que con esta previa vamos a dar comienzo a la caracterización del sector olivícola. El cultivo del olivo fue iniciado a comienzos del Neolítico en la zona de Asia Menor, lo que actualmente ocupa Turquía, y la expansión marítima de los fenicios distribuyó el cultivo en las islas griegas y posteriormente todo lo que es el sur de Italia y la península ibérica. Luego, con el impulso del Imperio Romano, se extendió a muchas otras regiones del Mediterráneo. La verdad que estos pueblos del Mediterráneo han aportado su conocimiento al cultivo, la extracción del aceite de oliva desde tan antiguo y de forma ininterrumpida, hacen que este producto en la actualidad sea habitual en el consumo diario que tenemos. Luego, en el siglo XV se extiende a América y actualmente el cultivo está presente en más de 40 países, ocupando aproximadamente unas 10 millones de hectáreas, básicamente concentrado en la zona de la cuenca del Mediterráneo, ocupando casi el 98%, algo en América, con ese 1.3%, y después el resto entre Oceanía y Asia. La mayoría de los olivares del mundo se cultivan en condiciones tipo extensivas de secano, con densidades muy bajas, con una muy escasa mecanización de cultivares más del tipo local. Si bien es cierto que las producciones de los últimos años se han incrementado debido a nuevas áreas de cultivo, nuevas tecnologías y variedades que vamos a abordar un poquito más adelante. Dijimos que con la modernización del cultivo y la expansión a nuevas áreas propició la incorporación de otros países en su producción, como pueden ser Argentina, Australia o Perú. Sin duda España concentra casi 2,5 millones de hectáreas en toda la zona, sobre todo de Andalucía, con un 24,4%, seguida por Túnez con 1,5 millones de hectáreas, Italia con 1,150,000 hectáreas, también seguido por Grecia y Turquía. Por supuesto, otros países como Marruecos, Argelia son muy importantes. La producción mundial de aceituna ronda los 16 millones de toneladas, de las cuales el 90% se dedica a aceituna con destino a aceite de oliva y el 10% se destina para aceitunas de mesa. El olivo es un cultivo oleaginoso muy importante en el Mediterráneo y se cultiva entre los 30 y los 45 grados de latitud, ocupando condiciones diferentes desde zonas desérticas a clima mucho más húmedo. El Consejo Internacional Oleícola, conocido comúnmente como COI, es la única organización intergubernamental internacional del mundo en el campo del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Fue creado en 1959 en Madrid con el auspicio de las Naciones Unidas. Y este consejo es un jugador decisivo, diría yo, para contribuir al desarrollo y sostenibilidad de las aceitunas para aceite y para aceitunas de mesa, ¿verdad? Sirve como un foro mundial para debatir políticas, abordaje de distintos desafíos, tanto actuales como futuros, fomentando la cooperación técnica en proyectos de investigación, de desarrollo, expansión del comercio internacional, fomentando la promoción del consumo mundial a través de distintas campañas, brindando una información clara, precisa, digamos, de todo el comercio internacional. Es importante destacar que Argentina pertenece y es miembro de este Consejo Oleícola Internacional. Haciendo foco en el aceite de oliva, vamos a ver la producción y el consumo a nivel mundial. Observando la gráfica y haciendo foco en lo que hace a la producción y al consumo mundial, vemos que rondan aproximadamente las 3 millones de toneladas, siendo que lo que tiene que ver con el consumo permanece bastante más estable en el tiempo y sostenido en el tiempo,
la producción tiene un comportamiento un poquito más errático debido también a las situaciones climáticas que ocurren en el mundo donde se produce. De los principales productores del mundo, la Unión Europea es la más importante, haciendo foco en un 70% de la producción. De ese 70%, la mitad, prácticamente un poquito más, lo produce España, en la zona básicamente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como habíamos hablado anteriormente, en la zona de Jaén y de Córdoba, principalmente, seguidos de Italia, de Grecia, de Portugal. Mientras que si hacemos foco más en el consumo, hay una marcada propensión del consumo en los países donde se producen, en esa zona del Mediterráneo, también con un consumo per cápita de unos 14 kilos por habitante y por año en España, en Italia, pero empiezan a aparecer aquí como grandes consumidores algunos países que no son tan productores, como es el caso de Estados Unidos, Australia, el mismo Japón, que cada vez requiere aceites de mejor calidad, o nuestro socio comercial Brasil. Como se observa en este diagrama, la verdad que Brasil es el principal destino de nuestro aceite de oliva, aunque también, y empieza a tener una fuerte demanda, Estados Unidos. Hay otros países, como pueden observar en la lista, esto es debido a que se han obtenido datos de los últimos años de exportación de Mendoza. El consumo promedio del aceite de oliva en lo que respecta a la Unión Europea está alrededor de 10 litros por habitante y por año, pero países como España o Italia incluso asciende hasta los 15 litros por habitante y por año. Sin embargo, un punto a destacar aquí, Argentina, por ejemplo, consume alrededor de 250 centímetros cúbicos de aceite por habitante y por año. Centrémonos ahora en lo que respecta a aceitunas de mesa. Aquí, al igual que en aceite de oliva, centrándonos en lo que respecta a la producción y al consumo mundial, vemos que se observa en la gráfica que el consumo y la producción están en ascenso a nivel mundial. Respecto a los países productores de aceituna de mesa, el papel que juega la Unión Europea, que es la primera productora mundial, es mucho menor que lo que ocurre en el aceite de oliva. Hay importantes productores como Egipto, como Turquía, pero también empiezan a aparecer países no tan cercanos a la cuenca del Mediterráneo, como puede ser el caso de la misma Argentina, de Perú, de Estados Unidos. Si nos centramos ahora en lo que tiene que ver con los países más consumidores de esta aceituna de mesa, el caso del consumo está asociado a países productores, por supuesto, pero existe un consumo sostenido de otros países no tan grandes productores, como es el caso de Estados Unidos, que algo hace en la zona de California y en el Valle de San Joaquín, pero también Brasil, Alemania, Gran Bretaña, Rusia, que consumen bastante este producto sin ser grandes productores. Tal como se aprecia en este diagrama, somos Brasil dependiente. Prácticamente el 85% se envía a ese mercado. También algo a Estados Unidos, a Chile, a Uruguay, entre otros. Estos valores también son promedio de los últimos años de exportación. Hacia 1990 el país contaba con aproximadamente unas 30.000 hectáreas, siendo Mendoza la líder absoluta tanto en superficie como en producción, concentrando casi un 46% del cultivo, seguido por Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires. Pero el gran crecimiento del cultivo se dio en la década del 90 con la Ley Nacional de Promoción Agrícola, o conocida más comúnmente como la Ley de Diferimientos Impositivos, que permitía diferir impuestos nacionales siempre y cuando se hicieran inversiones en el sector agropecuario.
Fue así que el país pasó de esas 30.000 hectáreas a las 110.000 hectáreas que están actualmente cultivadas, de las cuales Mendoza, que contaba con esas 13.000 y pico de hectáreas, pasó a tener 20.000, pero si ustedes recuerdan, Catamarca, que tenía muy poquita superficie plantada, pasó a ser la líder absoluta en cantidad de hectáreas, pasando a 30.000 hectáreas, seguida por La Rioja, con otras cercanas a 29.000 hectáreas, San Juan, y quedó relegado hacia cuarto lugar la provincia de Mendoza. Este crecimiento que se dio en las provincias del norte, tanto de Catamarca como La Rioja y San Juan, fue pensada en una olivicultura más moderna con la utilización de cosecha mecánica, mientras que Mendoza, si bien incrementó un poco la superficie y estas nuevas plantaciones sí se hicieron con marcos de plantación más intensivos, predominan aún los cultivos un poco más tradicionales de plantaciones de 10 por 10 o 12 por 12, es decir, 10 metros entre hilera y 10 metros entre plantas. En la imagen se puede apreciar una antigua olivicultura de olivares que están a 10 metros entre hileras y 10 metros entre plantas. Lo que se puede ver es un gran espacio desperdiciado de superficie y de iluminación que se pierde porque no hay plantas que la capten. En este caso vamos a observar en la imagen ya un cultivo del tipo intensivo, donde la plantación está hecha a 6 metros entre hileras y a 4 metros entre plantas. Esto permite también el uso de maquinarias del tipo de vibración para troncos y poder mecanizar la cosecha. En esta imagen lo que se observa es un olivo ya conducido tipo espaldero, más del tipo superintensivo, sin llegar a un seto, pero que se utilizan máquinas para cosecha tipo vendimiadoras. Lo que se busca en estas plantas es formar una pared productiva y por eso las estructuras que se observan de palos y alambres para mantener la planta sobre un solo eje y distribuida en una sola línea de producción. Mendoza pasó de ser la primer provincia olivarera del país, con prácticamente el 62% de su base olivícola como aceitunas conserveras y el 23% de aceiteras, a lo que ocurre en la actualidad, que es la cuarta provincia en superficie y cambió obviamente su matriz productiva a casi el 50% a aceitunas aceiteras, básicamente centradas en principalmente la variedad arbequina, un 25% de la variedad arauco para conserva y el resto, o sea un 26%, para doble propósito, es decir, variedades que sirven para hacer aceite, porque tienen un relativo buen rendimiento industrial para la extracción del aceite, y también esa misma variedad sirve para hacer aceitunas para conserva tipo aceituna de mesa. Más del 85% de los productores tiene superficies menores a 5 hectáreas, aunque en los últimos años los nuevos emprendimientos no solamente son con plantaciones más intensivas, sino que de mayor superficie. El olivo, conocido como Olea europea, pertenece a la familia de los Oleáceas del orden Lamiales. Los olivos cultivados pertenecen a la subespecie europea, variedad europea. Sin embargo, existen también olivos silvestres, conocidos como acebuche, que son variedad silvestris. Es la única especie con frutos comestibles dentro de ese género. La planta es un árbol perennifolio, longevo,
que puede alcanzar hasta los 15 metros de altura, con una copa bastante grande, de tronco grueso y de aspecto retorcido. Su corteza es finamente fisurada, de color gris o plateado. Estas plantas tienen copas más bien redondeadas o lobuladas, y la densidad de la copa, el color de la madera, la longitud de los entrenudos varían con la variedad. También por las condiciones de ambiente en las cuales está desarrollado el cultivo. Los árboles son de hojas perennes y pueden durar en la planta entre 2 y 3 años. Son simples y lanceoladas, con una dimensión de 3 a 9 centímetros de largo y de 1 a casi 2 centímetros de ancho, dependiendo por supuesto de las variedades. Presenta una nervadura central muy marcada y de pecíolo bastante corto. En cada nudo hay 2 hojas opuestas y en el nudo siguiente, en disposición decusada, el otro par de hojas a 90 grados. Respecto a la raíz de la planta, si provienen de semilla, desde luego tiene una raíz más del tipo pivotante, mientras que cuando se hacen a través de estaquillados semileñosos, como en el caso de los cultivos comerciales, presentan raíces más de tipo en cabellera. La absorción, casi como en cualquier especie, ocurre en las zonas más jóvenes cercanas al ápice. La inflorescencia se desarrolla a partir de las yemas axilares de las hojas en crecimiento y tienen un eje central de las que salen ramificaciones que a su vez vuelven a dividirse. El pedúnculo que une a las flores es muy cortito, de alrededor de unos 2 milímetros más o menos. Las flores están aisladas o en grupos de 3 a 5 y cada inflorescencia puede tener entre 10 y 40 flores, dependiendo por supuesto de la variedad y de vuelta las condiciones ambientales y fisiológicas. Tiene 2 tipos de flores, unas conocidas como perfectas, que son hermafroditas, con 2 estambres y pistilo bien desarrollado, y otras conocidas como estaminíferas o imperfectas o masculinas, también les saben decir, con ovario rudimentario o ausente. La proporción de estas flores hermafroditas y estas flores masculinas, como se les dice, varía con la variedad y con los años. Las flores son pequeñas, de un cáliz de tubo campanular en su base, donde se ubica el ovario. La corola de 4 pétalos con 2 estambres insertos, opuestos, y en el centro está el pistilo con un estigma bilobulado y bien papiloso. Lo que podemos apreciar aquí en la foto de arriba y a la izquierda es la parte femenina de la flor, donde se puede observar ese estigma bilobulado y papiloso. En el otro sector, en la parte derecha y arriba, un grano de polen, y en la foto central de abajo, lo que serían las flores perfectas, es decir, la parte masculina y femenina, y las flores estaminíferas. El estado hídrico y nutritivo entre la brotación y 6 semanas antes de la floración reduce el número de flores por inflorescencia e incrementa también el aborto pistilar. Hay que tener muy presente y control, digamos, de las temperaturas que se van registrando, porque pueden causar mucho daño las heladas tardías en este momento cercano a floración, que para nuestra zona en Mendoza estamos, digamos, cercanos a mediados, casi fines de octubre. El olivo se comporta como una especie alógama porque es favorecida por la fecundación cruzada, esto es, porque hay una cierta incompatibilidad entre el polen y el pistilo. Pero la verdad que este rechazo ni es total ni es tan intenso. En algunas plantaciones se sugiere la postura de plantas polinizadoras, pero no es necesario. De hecho, hay muchas plantaciones en las cuales directamente son variedades puras. En el olivo también se producen, como en otras especies, algo de partenocarpia, que se conocen comúnmente en el campo como zafairones.
En esta imagen justamente lo que se aprecia son aceitunas desarrolladas normalmente y esos zafairones que hacemos referencia. Las aceitunas botánicamente es una drupa pequeña y puede ser elipsoidal o globosa de 1 a 4 centímetros de longitud y de 0,6 a 2 centímetros de diámetro. Por supuesto que esto va a depender de la variedad. Hay frutos más pequeños como pueden ser arbequín o coroneiki y frutos más grandes como puede ser realmente gordal sevillana, que es una aceituna muy grande, o ascolano. A la madurez son negros, pero de acuerdo al destino buscado puede cosecharse en verde. Esta drupa, como comentamos, está formada por un epicarpo fino que recubre a la aceituna, un mesocarpo o pulpa y el endocarpo o hueso. Si tenemos que ver el porcentaje, la pulpa se lleva entre el 70 al 90%, el hueso o carozo, como le llaman, entre un 9 y un 27%, y la semilla entre un 2 y un 3%, donde también está alojado el embrión. Respecto al porcentaje de aceite, la concentración importante de aceite se encuentra en la pulpa, en el orden del 10 al 30%, dependiendo de la variedad, nunca llega tanto, digamos. La semilla también concentra algo de aceite y el carozo prácticamente reducido al 1%. Por supuesto que estas diferencias en los porcentajes de aceite van a depender del clima, de la cultivar, de la carga de los árboles, de la madurez del fruto, etc. Como cualquier fruta de carozo, la aceituna crece mediante una doble sigmoide. El endocarpo o carozo o hueso, que también se lo conoce, en realidad hace su esclerificación, endurece las paredes, esas gruesas, y se lignifica hasta 2 meses luego de la fecundación de la flor. El mesocarpo, que es donde verdaderamente hay una gran acumulación de aceite, esto lo hace en el citoplasma de las células y tiene un aumento entre 40 y 50 veces el tamaño celular. Y por último, el exocarpo, que es la piel, la epidermis, que tiene una gruesa cutícula. Pero es importante destacar que entre las primeras 6 a 8 semanas ocurre primero una gran división celular. Y a partir de los 2 meses, que coincide con el endurecimiento de carozo, se expanden las células y empieza el proceso que se conoce como lipogénesis. Esto es, la acumulación de aceite que va a llegar hasta el embero, es decir, cuando empieza a tornarse de ese color verde que tiene la aceituna hacia colores más oscuros. Respecto al crecimiento y desarrollo del fruto, podemos decir que el desarrollo del embrión es clave en el crecimiento del fruto, a tal punto que cuando estos embriones no están presentes, ocurre muchas veces esto que llamábamos los fenómenos de los zafairones. El tamaño del fruto, por supuesto, tiene importancia sobre todo para cuando su destino es aceitunas de mesa. El número de frutos y el peso de los mismos tiene una relación inversa. La población de frutos queda definida alrededor de los 2 meses después de la floración. Solamente la reducción de los frutitos, es decir, si se hiciera un raleo, eso solamente ocurre hasta 30 días después de la floración, que se va a traducir en un aumento del tamaño de ese fruto. Pero la verdad que eso en Argentina prácticamente no se realiza. Se produce algo de esta situación en la zona de California, en el valle ahí de San Joaquín, pero no se ralea la aceituna. Esto es un concepto que tiene que quedar totalmente claro. La lipogénesis, que como dijimos recién, es esa acumulación de aceite que se produce desde el endurecimiento de carozo hasta el embero, es tal cual como se lo menciona, porque luego muchas veces los productores tienden a decir, no, yo dejo que pasen algunas heladas para que entonces se acumule más aceite en la aceituna, cosa es que es totalmente erróneo, porque en verdad
Una vez que se produce el embero, deja de acumularse aceite y las fluctuaciones en ese tenor graso dependen solamente de la humedad que tiene la pulpa y no de la concentración de aceite. Cuando se produce el embero, llega al máximo de aceite que puede tener o de acumulación de aceite que puede tener esa aceituna. Una vez pasado esto, después todas esas concentraciones en más o en menos tiene que ver con una cuestión de la humedad del agua que tiene ese fruto y no de la concentración, o sea, no sigue acumulándose aceite. En la maduración, la verdad que se dan una serie de combinaciones de rutas fisiológicas, bioquímicas, con un elevado, desde luego, componente genético, influenciado también por el ambiente, ¿no? Y entonces el fruto, que es verde en un comienzo, tiende a virar a esos colores amarillentos o violáceos que llegan en la etapa de madurez final. La maduración, la verdad que es muy variable dependiendo de las condiciones climáticas, sin duda, pero también de la carga, de la fertilización nitrogenada y desde luego de características varietales. Aquí vemos las características de cada clase, donde se dividen las aceitunas del 0 al 7 y el cálculo matemático que se hace para determinar el índice de madurez que vemos a continuación. Para determinar el índice de madurez, que va a depender también del destino, si la aceituna va a ir a conserva o va a ir a aceite, fijamos características de cada clase que van del 0 al 7. El 0 cuando es una aceituna totalmente verde intensa, para pasar luego al verde amarillento en la clase 1, en la clase 2 ese verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto, que es lo que hace el comienzo del embero. La 3 es cuando la piel está rojiza o morada en más de la mitad del fruto, que eso está marcando casi el final del embero. La 4, que es cuando ya la piel está totalmente negra y la pulpa blanca. El 5 es cuando la piel está negra y la pulpa morada, sin llegar a la mitad de la pulpa totalmente morada. La 6 es donde la piel está negra y la pulpa está morada, sin llegar al hueso todavía. Y la 7, cuando la piel está negra y la pulpa morada totalmente hasta el hueso. Es ahí donde se puede determinar el índice de madurez. ¿Y cómo se determina? Eso es una sumatoria entre el número de frutos de cada clase multiplicado por la clase correspondiente. Eso se divide sobre 100 y da el índice de madurez. Este índice de madurez, si vamos hacia aceitunas de mesa, lo que se conoce como aceituna verde en conserva, que es la gran mayoría de las aceitunas que se produce, se cosecha en el orden del 0 al 1, más el 1. Sin embargo, cuando uno está buscando aceites de muy buena calidad, con muy baja acidez, con gustos más bien picantes, sabores más bien picantes, a hojas, a clorofila, uno tiende a irse hacia el número 3 de índice de madurez. Sin embargo, si uno está buscando aceites más untuosos, por ejemplo, uno puede irse hacia un 4 o 5 de índice de madurez. Veamos ahora cómo es el ciclo vegetativo y el reproductivo en los olivos. El ciclo vegetativo es anual, esto es, el crecimiento del brote se completa dentro del mismo año. Si ustedes se fijan, en el año N hay un crecimiento de brote, en el año N más 1, otro crecimiento de brote. ¿Y por qué esa diferencia entre uno y otro? Fíjense, en el año N vamos a poner o vamos a hacer la salvedad de que no tenemos producción. No hay inhibición de fruto, entonces el crecimiento del brote crece libremente sin competencia. Con lo cual, en los meses de primavera, verano, hay un buen crecimiento del brote, después hacia diciembre, enero, por las altas temperaturas, un amesetamiento,
y luego hacia los meses de febrero, marzo, retoma el crecimiento. Sin embargo, en el año N+1, ¿qué pasa? Al haber crecimiento de frutos, crecimiento de embrión y por supuesto también comienza la inducción de las yemas, hace que la competencia logre que ese crecimiento de brotes sea mucho menor. Si nos centramos ahora en el ciclo reproductivo, en el primer año se forman las yemas y en el segundo año, en el año N+1, ocurre todo el fenómeno de la inflorescencia, el desarrollo de las flores y, por supuesto, la maduración. Este crecimiento del fruto, que obviamente ya lo vimos, tiene un crecimiento de doble sigmoide, junto con el crecimiento del fruto, también comienza a crecer la semilla, y dentro de la semilla el embrión, que es un fuerte destino. Esto compite con el crecimiento de los brotes, que sería la línea verde, y también la inducción de las yemas, que es lo que se ve marrón abajo en la línea. Entonces, los fenómenos responsables de la becería es que cuando no hay producción, no hay inhibición floral de los brotes y estos crecen. Pero al año siguiente, con la presencia de las aceitunas, el crecimiento del brote se ve disminuido y también inhibe ese embrión de las semillas la inducción floral de la yema de los brotes del año siguiente. Este fenómeno de la becería que se da en los olivos alternan años de alta carga con años de baja carga. Supongamos un año de alta carga, muchas aceitunas, hay una gran demanda de asimilados a los frutos, lo cual limita entonces el crecimiento de los brotes, es decir, ¿dónde va a poner aceitunas el año siguiente? Acordémonos que las aceitunas se colocan, digamos, o se ubican en el crecimiento del año anterior. En cambio, cuando hay ausencia de frutos o muy poca carga, se corresponden entonces crecimientos de brote más grandes, más importantes, y entonces al año siguiente va a haber lugar donde colocar aceitunas, en definitiva. Es decir, se espera una producción mayor. Dijimos que en un año sin producción no hay inhibición floral, crecen los brotes. Al año siguiente con aceitunas, el crecimiento va a ser menor. Y también el desarrollo del embrión de la semilla va a inhibir la inducción floral de las yemas y dijimos que estos dos fenómenos son responsables de la becería. Pero también influye la variedad, el momento en el cual voy a cosechar, la poda y el manejo del riego y la nutrición que yo hago de mis plantas. Entonces, las formas de controlar, de mitigar, de salvar un poco la becería es, sobre todo, haciendo foco en el momento de la cosecha, es decir, mientras recolecto antes las aceitunas, obviamente de acuerdo al momento, digamos, oportuno de cosecha que yo haya elegido, por mis necesidades del agronegocio en el que estoy, sea para conserva o sea para aceite, y qué calidad y qué clase de aceite es el que quiero, el manejo del riego y de la nutrición, principalmente. Si espero un año de alta carga, obviamente voy a tener que hacer un mejor plan nutricional, y de la poda, entendiendo a este proceso o a esta labor de la siguiente manera. La poda se va a hacer de manera un poco más severa, es decir, se va a podar más intensamente cuando se esperan mayores producciones, que cuando es un año poco productivo en el cual
justamente voy a tratar de dejar que la planta crezca. Si bien esto a los productores les cuesta un poco el año donde se espera más carga hacer las podas, la verdad que desde el punto de vista fisiológico sería lo más racional para poder regular esa becería que estamos hablando. El olivo ha sido considerado tradicionalmente como un árbol rústico capaz de desarrollarse en suelos marginales con escasos aportes de agua, de fertilización. Pero este manejo productivo no hace otra cosa más que llevar a una disminución gradual de la producción y un envejecimiento de las plantas. En consecuencia, yo diría que la olivicultura moderna requiere de un manejo más apropiado de distintos factores, como pueden ser el riego, la fertilización. Esta labor de fertilización, que es sin duda muy importante, tiene la necesidad de producir precozmente y darle un ritmo sostenido a lo largo de los años. Requiere la puesta a punto, la fertilización, para cada situación en particular. Y este concepto es crucial para aceptar el hecho de que no existe una receta de manera general para todas las fertilizaciones. La absorción de nitrógeno se da en el periodo de desarrollo radicular y sobre todo vegetativo, es decir, con la formación de los órganos reproductivos y el cuajado de los frutos. Absorbe la mayor concentración de nitrógeno desde la salida del invierno, ya en primavera, hasta endurecimiento de carozo, donde hay una mayor avidez, digamos, del nutrimento, porque se están desarrollando los frutos, competencia de brotes, etcétera, y entonces hay una fuerte demanda de nitrógeno en ese momento. Con respecto al fósforo, todos sabemos que es un factor que incide en la calidad, interviene en los procesos de división celular y estimula el crecimiento y formación de raíces. Entonces, en el momento de la plantación es importante hacer una buena base de fósforo. El potasio es un elemento bastante móvil en la planta y lo trasloca de la hoja al fruto, y el fruto lo comienza a acumular sobre todo cuando comienza a producir el aceite. Años con mucha carga y más bien secos, la planta no puede extraer mucho potasio del suelo y produce algunas hojas secas en las puntas sobre todo. Si bien es un microelemento el boro, las deficiencias producen deformaciones en las flores y cuajes defectuosos, con lo cual es importante en el momento previo a la floración hacer fertilizaciones a base de boro para mejorar calidad de flores y cuaje. Su deficiencia afecta también la absorción de fósforo. El hierro no es muy móvil en la planta, entonces se producen clorosis férricas y frutos también más amarillentos debido a suelos calcáreos. Una posibilidad es utilizar quelatos de hierro, pero son productos bastante caros. Como sabemos, la fertilización generalmente se hace vía suelo, absorbiéndolo por la raíz, pero muchos de ellos también pueden ser absorbidos por hoja, como es el caso sobre todo de los macronutrientes, donde el nitrógeno y el potasio tienen una muy buena absorción y el fósforo también una alta absorción. En la planificación del cultivo es importante saber sobre qué maquinaria de cosecha sobre todo se va a pensar o se va a diseñar ese olivar para poder definir tempranamente y en la formación el tipo de poda y el sistema de conducción que se va a elegir. En la poda lo que se busca, y sobre todo en una poda de formación, es darle una estructura a la planta, es decir, estimularla para tener un crecimiento vegetativo y así robustecer, digamos, el esqueleto de la planta para poder sostener luego la producción.
En la poda de producción, lo que se busca, más allá de mantener la altura de las plantas, por supuesto, es evitar la becería. Esto que habíamos hablado de esta alternancia de producción de un año a otro por la competencia que se da entre frutos y brotes. A mayor cantidad de frutos, menor crecimiento de brotes. Pero también lo que se busca en estas podas de producción es iluminar a la planta para que tenga una mejor diferenciación de yemas y también la ventilación. ¿Y a qué hace referencia esto? No solamente a que se evite ese crecimiento de plagas y enfermedades que se pueden dar en el centro de la planta cuando se ponen muy boscosas, es decir, con mucha masa o densidad foliar, y también esa ventilación va a permitir que penetren mejor los agroquímicos cuando hacemos las curaciones. La tendencia de la olivicultura actual es hacia la mecanización, debido a sobre todo los altos costos que tiene la cosecha del cultivo. La elección tanto del sistema de conducción como de la poda va a necesitar un análisis minucioso para poder determinar cuáles son los objetivos productivos y sobre todo la maquinaria que se va a utilizar en la cosecha. Lo que podemos apreciar hacia la izquierda de la imagen son algunas tijeras del tipo neumáticas o tijerones de altura o motosierras de altura. Sin embargo, hacia la derecha y sobre todo en la parte de arriba, lo que encontramos es una podadora de avance a través de un tractor en el cual van girando las cuchillas y esas hélices, como si fueran las hélices de un helicóptero, en el cual va haciendo los cortes que se pueden apreciar, sobre todo en la parte de abajo a la derecha de la imagen. La olivicultura en Mendoza tiene una larga trayectoria y existen en la provincia plantaciones de olivos que cuentan con más de 100 años, con variedades tradicionales tanto españolas como italianas, y muchas de ellas introducidas a principios del siglo XX por los inmigrantes. Luego, instituciones públicas también ha hecho colecciones de variedades y más recientemente empresas privadas, introduciendo aún otras nuevas variedades. Con lo cual es un tema que nosotros abordamos puntualmente después en una optativa que dicta la cátedra que se llama Cultivares de especies frutales de interés comercial, en el cual de paso aprovecho para invitarlos. Nosotros lo que vamos a ver ahora es un poco los grandes lineamientos y hacia dónde va el mejoramiento en el olivar. Con la tendencia hacia una olivicultura más moderna, se comenzó a intensificar los olivares, de los cuales de aquellos primeros olivares tradicionales, donde habían alrededor de 100 plantas por hectárea, pasaron a incrementarse a unos olivares más del tipo intensivos, donde la cantidad aumentó a 350, 400 plantas por hectárea, hasta llegar en los últimos años, por allá por 1994, hacia olivares del tipo superintensivos. Estos son con cantidades de plantas de 1200 a 1500 plantas por hectárea y casi formando setos productivos. Si observamos esta gráfica donde se puede ver la producción por hectárea según la densidad de plantación, en el eje de abscisas la edad en años y en el eje de ordenadas la producción en kilos de tres densidades: 100 olivos por hectárea, la línea azul; 300 olivos por hectárea, la línea naranja; y 2000 olivos por hectárea, la línea roja. Sucede que al comienzo, sobre todo en la línea roja, es decir, las 2000 olivos por hectárea, al haber tenido una mayor cantidad de plantas, ha aumentado rápidamente la producción,
Mientras más denso, comienza a ser más productivo. Pero fíjense que esto después comienza a estancarse, mientras que las otras continúan en ascenso. En los periodos de juventud, donde no hay competencia entre árboles todavía, la producción es directamente proporcional al número de árboles. Entonces, esto explica las producciones intensivas y mucho más las superintensivas, porque hay una relación directa. Mientras que cuando son plantas ya adultos jóvenes, se atenúan y se va diluyendo esa producción y en los periodos adultos prácticamente todas las densidades producen aproximadamente del mismo modo. Al encontrarnos con variedades en lenta entrada en producción, producciones muy alternantes, elevada fuerza de retención de los frutos a la hora de las cosechas, en muchos casos bajos contenidos grasos, susceptibilidad a plagas y enfermedades, algunas veces con elevado vigor, se comenzó a trabajar en un programa de mejora en olivo, principalmente en la Universidad de Córdoba, en España, junto con el IFAPA, hacia la mejora o el encuentro de nuevas variedades que puedan salvar estas situaciones. Fue así que se trabajó en algunos objetivos centrales, como fue la precocidad en la entrada en producción, que sean plantas menos vigorosas y de portes más compactos para poder ser cosechada con máquinas tipo vendimiadoras, con un elevado rendimiento graso y sobre todo resistencia al verticillum, que es una enfermedad que trae muchos problemas en los olivares. La obtención de estas variedades, desde que comienzan los primeros cruzamientos hasta una vez que se hacen las primeras evaluaciones y se llegan a ensayos comparativos y se termina registrando y distribuyendo la variedad nueva, pueden pasar entre 20 y 25 años, con lo cual es un largo proceso para obtener una nueva variedad. Sin embargo, Chiquitita es una variedad obtenida en el programa de mejora genética del olivo de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, en España. Esta variedad lo que presenta es justamente un cruzamiento que permite una buena calidad de aceite aportado por picual y una planta un poco menos vigorosa aportado por arbequina. Su vigor es más reducido que la arbequina tradicional, donde tiene una precoz entrada en producción, una maduración más temprana y un buen rendimiento graso. Esta tendencia hacia sistemas superintensivos, impulsado por el uso de máquinas cosechadoras tipo vendimiadoras, hizo que hubiera un importante estudio de nuevas variedades, porque además permitía un rápido retorno de la inversión. Entonces se basaba este programa de mejora en esas variedades poco vigorosas, donde se buscaba una rápida entrada en producción y poda más del tipo de eje central, obligando al control de la poda y del riego fundamentalmente. La adopción hacia variedades de referencia como puede ser arbequina, paraceto, porque tiene una alta productividad, es precoz, es resistente al frío. Otra variedad también interesante es arbosana, que actualmente está liderando nuevas plantaciones. Es una planta de menor tamaño que arbequina y muy productiva. O coroneiki, que es más precoz aún y de un aceite bastante más estable que arbequina. En los últimos 40 años, en la olivicultura se han producido grandes cambios tecnológicos, buscando
incrementar la producción y fundamentalmente en la última etapa la mecanización, fundamentalmente para reducir costos y sobre todo costos de cosecha. Con lo cual pasamos a tener de una antigua olivicultura, diría yo, o más tradicional, con 80 o 100 árboles por hectárea, hacia cultivos más intensivos, de 250, 300 plantas por hectárea, y hasta incluso lo que conocemos como olivares superintensivos, en los cuales podemos llegar hasta las 1500 o 2000 plantas por hectárea. De acuerdo al tipo de cosechadora que se va a utilizar, podemos encontrar distintas densidades de plantación. Si lo hacemos con las cosechadoras tipo vendimiadoras, que son muy parecidas a las que utilizamos nosotros en nuestros viñedos, pero en realidad pensadas y diseñadas para olivo, en esas plantaciones se usan densidades de 1500 a 2000 árboles por hectárea, donde se busca una altura de planta de aproximadamente 2,5 metros y un ancho de 1,5 metros. Sin embargo, hay otras máquinas que son bastante más grandes, que son cabalgantes, van por arriba de la planta, que son las tipo Colossus, que se llaman, donde si bien existe una alta densidad, no llega a ser superintensivo. Estamos hablando de 300 a 400 árboles por hectárea, en el cual aquí el desarrollo de la planta tienen un alto de 4 a 4,5 metros y un ancho de trabajo de 4 metros. Esta tendencia de los olivares en setos no solamente se expandió en los países tradicionales, sino también hacia nuevas regiones, buscando fundamentalmente una recolección continua, una cosecha continua, y también la máxima radiación que se puede captar. Por supuesto que esos setos hay que controlarlos muy bien porque tanto la producción como la calidad puede verse afectada justamente por la falta de radiación cuando están mal diseñados. La ausencia del conocimiento científico que hay en estas nuevas plantaciones, debido a que no lleva tantos años cultivándose así el olivar, hace que hayan muchos estudios dirigidos al comportamiento de nuevas variedades y de fertilización y riego para mantener los setos en manera adecuada. Otra forma de cosecha en los olivares intensivos es a través de máquinas vibradoras de tronco. Estas vibradoras pueden ser como la foto de mano izquierda, donde toma la planta, hace vibrar el tronco y sobre, digamos, debajo de la planta se colocan lienzos que luego se van a recoger, y la ayuda de personal o colaboradores que van haciendo algún ramaleo también de las ramas para permitir la caída de las aceitunas. Sin embargo, también existen una moderna, digamos, forma de hacerlo, que es la foto de la derecha, a través de paraguas invertidos. Son vibradores con paraguas invertidos. Esto lo que hace es sacudir la planta y la aceituna va cayendo sobre ese paraguas y se recolecta en una tolva. Las máquinas, como hablamos, en general los sistemas de conducción para este tipo de plantas son más bien en vasos, de los cuales se busca que las ramas sean bastante erguidas para que puedan transmitir muy bien la vibración y poder cosecharse más fácilmente las plantas. Cuando vamos a planificar y a gestionar un olivar del tipo intensivo o superintensivo, hay que ajustar muy bien las densidades de plantación, de acuerdo a cuestiones ambientales, a suelo, tanto en fertilidad, en profundidad, en textura, la disponibilidad de agua, porque, por ejemplo, plantaciones intensivas, con variedades más bien vigorosas, suelos profundos, con buena disponibilidad de agua, obviamente la planta va a tener un gran desarrollo y eso va a llevarnos a pensar en colocar menos plantas por hectárea para poder cubrir
toda esa intensidad lumínica que queremos recepcionar. Densidades de plantaciones de variedades vigorosas, estamos hablando de alrededor de 320, 350 plantas por hectárea, pero a mayor densidad comienzan a sombrearse, baja la producción, problemas de becería, de ausencias de producción, problemas también en la mecanización, con lo cual hay que tener muy presente en la planificación del cultivo todas estas cuestiones de la densidad y también, como hablamos anteriormente, con qué máquinas cosechadoras vamos a estar ejecutando esa labor. En estas imágenes podemos ver las cosechadoras tipo vendimiadoras para recolectar las aceitunas. En este caso, las plantas se deben formar más tipo en eje central, con planta de 2,5 metros de alto como máximo, por la altura que nos permite la máquina, y entre 1 metro y 1,5 metros de ancho. Desde luego, tienen que buscarse estructuras para que la planta pueda soportar la producción y el embate de las cosechadoras. También hay que contar con una planta con un tronco limpio hasta por lo menos 60 centímetros desde el suelo y permitir en el diseño de la finca poder tener callejones amplios para poder girar la máquina. También la longitud de las filas tiene que ver dependiendo de la producción, porque recuerden que se van llenando, digamos, las tolvas que tienen la máquina propia y tiene un rendimiento de cosecha de aproximadamente unas 3 hectáreas por jornal. También dijimos que para la recolección de los olivos de estos tipos intensivos, encontramos cosechadoras tipo Colossus. Estas cosechadoras tienen una altura de trabajo en las plantas de hasta 4,5 metros y un ancho de 4 a 4,5 metros. También necesitan un tronco despejado hasta los 70 centímetros desde el suelo y un amplio margen de maniobra porque necesitan aproximadamente unos 15 metros para dar las vueltas en las hileras. Son rentables en grandes superficies, pero también tienen que tener una pendiente muy poquita, menor al 5%, porque son máquinas muy grandes. También esto hace que tenga algunos problemas de compactación en los suelos, de acuerdo al tipo de suelo, por supuesto, y el rendimiento de cosecha estamos en el orden de 1 hectárea por jornal. La elección varietal para estos cultivos en setos es de gran importancia, porque en todos los programas de mejoramiento se trata de buscar plantas que entren rápidamente en producción, que tengan producciones constantes, es decir, que no tengan esta cuestión de becería que hemos venido hablando a lo largo de esta temática, plantas más bien poco vigorosas, con diferentes fechas de recolección para hacerla más escalonada y prácticamente no hay un gran número u oferta varietal hasta el momento para este tipo de cultivos. Podemos mencionar arbequina, arbosana, coroneiki, chiquitita, que es esta variedad que les comenté anteriormente, que es la cruza de picual por arbequina, y changlot real. Como beneficio de esta tendencia a cultivos más intensivos, se disminuyen los costos tanto en recolección como en poda. Hay menos dependencia de mano de obra, hay una rápida entrada en producción, por esto de la precocidad, de más plantas por hectárea, altas producciones, mayor superficie expuesta al sol, menor becería porque uno está recolectando en el momento oportuno. Prácticamente las máquinas cosechadoras actualmente derriban más del 95% de la aceituna en la planta en el momento óptimo de cosecha. Mayor calidad de los aceites porque esas aceitunas no caen al suelo sino que se recolectan previamente en estos paraguas invertidos o en esas tolvas que tienen las máquinas. Pero por supuesto hay algunos inconvenientes como es la alta inversión en plantas al comienzo, son muchas más plantas por hectárea, la elección de variedades, que como vimos hay pocas adaptadas para este tipo de
de cultivos en seto, son 4 o 5 variedades, arbequina, chiquitita, las que mencionamos. Por supuesto, mucho más controlado el tema de riego, de fertilización y de poda para adaptarse a una planta más contenida y que pueda ser utilizada estas máquinas vendimiadoras. Un personal obviamente entonces tiene que estar más calificado y cuidando también el tema de la iluminación que llega a las plantas para poder tener buena diferenciación floral que habíamos estado viendo. Entonces es muy importante ese control que uno ejerce vegetativo en el manejo tanto de poda como riego y nutrición que venimos charlando. Esta tendencia de la olivicultura hacia cultivos más intensivos para disminuir los costos de recolección, por la presencia, digamos, de que optimiza la superficie cultivada con altas densidades, mejora la calidad del aceite que voy a recolectar y voy a producir porque estoy haciéndolo a la cosecha en el momento oportuno, definido. Ni hablar en el caso nuestro que tenemos competencias con otros cultivos y en general la olivicultura siempre se deja hacia el final, después de la cosecha de la uva, y muchas veces competimos con cultivos locales como las plantaciones de ajo, por supuesto, ¿no? Entonces lo que se busca es aumentar la densidad formando hileras más bien de tipo en seto para facilitar y darle continuidad a la recolección, pero fundamentalmente obtener mejor calidad de los aceites y a un costo más bajo. Esta planificación del cultivo en setos obliga a también tratar de llevar a cabo podas mecánicas. En este caso vemos una poda lateral, la foto de la mano izquierda de la imagen, y también lo que se busca es un riego deficitario, por lo que tratamos de buscar plantas menos vigorosas. Aquí lo que se aprecia es un topping que se le está haciendo al cultivo para fijar altura. Fíjense la máquina cómo empieza a ingresar por las hileras y va cortando todo el crecimiento en altura que tiene la planta. Estos colaboradores están realizando una cosecha manual para aceitunas para conserva, con destino a conserva, y lo que se hace aquí es una cosecha tipo de ordeñe que se llama, que es tomar entre los dedos las brindillas y arrastrar la mano hacia la parte de abajo, depositando las aceitunas en los morrales que tienen colgados. La olivicultura, como sabemos, tiene un peso relativo importante, de acuerdo a la superficie implantada en la provincia, y es una gran generadora de empleos, pero posee estacionalidad en la demanda de mano de obra, dándole una condición mayormente temporaria a esos obreros, sobre todo en el momento de la cosecha. Con esta imagen, donde se puede observar a un cosechador en altura, cosechando también plantas de olivos muy altas que no han sido debidamente podadas ni controladas. Sin embargo, quise agregar esta imagen para despertar también tempranamente en ustedes, jóvenes profesionales, que nosotros trabajamos con colaboradores, en este caso levantando la cosecha, y debemos un respeto hacia ese colaborador y tratar de brindarle las mejores condiciones de seguridad posible para que ejerza eficientemente y bien su trabajo. En los últimos años se viene observando altos costos de producción, bajos costos, digamos, o precios del producto, y esta olivicultura tradicional tan típica de nuestra zona, sobre todo en la zona de Rivadavia, Maipú, Luján, donde existían esos olivares añosos, tienden a arrancarse debido a la urbanización
donde la paga, digamos, del suelo es mucho más alta que en la parte agrícola. Y esta nueva tendencia hacia oliviculturas más intensivas, en las cuales como agrónomos debemos gestionar y llevar adelante para obtener mejores producciones y más altos rindes para que ese precio bajo se compense con producciones mayores. Con esta imagen de los productos de nuestra querida facultad, haría alguna cierta mención al tema de la comercialización. Toda la etapa de distribución y de comercialización del producto es llevada o por los mismos industriales o actualmente jugadores de nuevos, diría, que son antiguos productores de vino que aprovechan las cadenas comerciales de este producto para elaborar aceites que en general son de excelente calidad, aprovechando toda la logística y distribución de los vinos que tienen. Y también grandes cadenas de super e hipermercado que con sus marcas abastecen de este producto al mercado.